Maseto, líder en la fabricación de maquinaria para el procesado de frutos secos. Bienvenidos a un programa más de Son Fills del Poble. Santiago Ramón y Cajal nació el 1 de mayo de 1852 en un pequeño pueblo de Navarra. El que con los años pasara a ser conocido como el padre de la neurociencia, compró su primer microscopio con los ahorros que obtuvo por un servicio militar en Cuba. En 1887 se trasladó a Barcelona para ocupar la cátedra de Histología creada en la Facultad de Medicina de la Universidad de Barcelona. Y solo un año después, en 1888, descubrió que el sistema nervioso, incluido el cerebro, estaba compuesto por un sinfín de células individuales denominadas neuronas. Así, el esquema de la estructura del sistema nervioso de Ramón y Cajal pasó a conocerse como la doctrina de las neuronas, un modelo capaz de explicar la transmisión unidireccional del impulso nervioso y que refutó la teoría más aceptada hasta el momento, conocida como la teoría reticular. Entre otros descubrimientos, los detallados exámenes histológicos de Ramón y Cajal descubrieron que las neuronas estaban separadas por un espacio de entre 20 y 40 nanómetros, conocido como la hendidura sináptica, donde se producía la comunicación entre neuronas. También propuso la existencia de las espinas dendríticas, una protuberancia donde dos o varias neuronas conectan para producir la sinapsis y cuya existencia solo pudo comprobarse con la posterior llegada del microscopio electrónico. De todo ello son testigos los numerosos dibujos legados por el que es considerado para los neurocientíficos un personaje tan importante como Einstein lo fue para la física. Además, Cajal fue también uno de los primeros en su campo en emplear el término plasticidad neuronal. Esta plasticidad neuronal se refiere a la capacidad del sistema nervioso para modificar su estado, creando nuevas estructuras y conexiones neuronales en función de las condiciones del medio. Y fue en este sentido que el investigador declararía que el hombre puede convertirse en el escultor de su propio cerebro. Fue premio Nobel. Hoy con nosotros una filla del poble, de Mutxamel, profesora e investigadora del CSIC, científica. ¿Por qué no un Nobel del futuro? Arrancamos. Hoy con nosotros Guillermina López Bendito, investigadora, científica del CSIC. Hola. Premio Jaime I del año pasado en Valencia. ¿Cómo estás? Hola, muy bien, muchas gracias. Qué alegría tenerte aquí en este plató de Son Fills del Poble, a una persona tan importante, no para Mutxamel, no para Alicante y provincia, no para España, sino podría decir hasta para la humanidad. Bueno, eso son palabras mayores. De bueno, no, así creo que es, vamos, y estoy seguro que es. Guillermina, ¿cómo te inicias en el mundo científico del cerebro? Pues te diría que fue por casualidad.
porque, o sea, yo desde que era pequeña, digamos, quería ser científica, quería descubrir, me gustaba observar lo que no se conoce y un poco, pues, retarme en eso, ¿no? En ser capaz de descubrir cosas. Y yo creo que me vino de mi padre y de las salidas a la montaña, a Sella, a Polop, que hacíamos todos los domingos. Nos llevábamos la brújula, los anteojos, los botes para coger bichos. Y ya allí yo creo que en aquella época de la infancia fue cuando me di cuenta que quería, pues eso, dedicarme a descubrir. Y lo del cerebro fue casualidad, porque estaba estudiando biología aquí en la Universidad de Alicante y en el último curso vino un profesor que trabajaba en neurociencias, Jorge Prieto, y vino buscando candidatos, estudiantes que quisieran pasar, pues, el verano con él en neurociencias. Y entonces yo dije, ¿por qué no? Y me fui, y como quería, pues, dedicarme a eso, pues me fui a su laboratorio y me encantó. O sea, me encantó lo que estaban mirando allí en el cerebro, mirar en ese microscopio, ver esas neuronas. Buah, me cautivó. Pero vamos a ver, dentro de la ciencia, mira que hay cosas, ¿eh? Sí, hay cosas. Y hablo dentro del cuerpo humano. Claro, pero claro. te has ido a lo que podríamos decir más desconocido tenemos del cuerpo humano, el cerebro. Desde luego. Es el órgano, digamos, es el órgano maestro, el que dirige todos. Sí. Pero es el más complejo y el más desconocido porque, claro, estamos hablando de 80.000 millones de neuronas. ¿Eso nos cabe? Ahí en la cabeza nos cabe tanta cosa. Sí nos cabe, sí nos cabe. Y además, lo más curioso es que no nos cabe de una manera desordenada, sino que nos cabe y tiene unos mecanismos tan complejos de cómo se tiene que ordenar y construir, que esto es lo que nos lleva un poco locos a los científicos, ¿no? El entender cómo desde un embrión ese cerebro se está formando y con esa complejidad tan maravillosa y tan preciosa que todavía no entendemos muy bien cómo se conectan todas esas neuronas. ¿Qué es una neurona? Así, pues una neurona, digamos, es una célula, igual que hay células en el corazón, en el hígado, en el riñón, es una célula nerviosa en el cerebro. Y esta neurona tiene un cuerpo celular y tiene, digamos, un axón. El axón, diríamos, es como una mano, como, digamos, un brazo nuestro que se extiende de nuestro cuerpo. Y lo que va a hacer es conectarse con otra neurona, con otra persona. Cuando nos damos la mano, estamos haciendo una sinapsis con otra persona. Esto es lo que hacen una neurona con otra. Se hablan a través de ese choque de manos, digamos, ¿no? Entonces, es una célula individual que para funcionar tiene que conectarse con otras neuronas y hacer una red neuronal, que son los circuitos neuronales, donde se codifica, donde está la información. Información, digamos, del exterior, por ejemplo, información de las memorias, información de las emociones, de los pensamientos. Todo tiene que ver con la activación de redes neuronales. Y entre ellas se van pasando la información y es el cerebro el que da las órdenes de reacción. Correcto. Me imagino para cualquier cosa, para ver, para un movimiento, para un... O sea, nosotros, por ejemplo, no estamos viendo con la retina, nosotros no vemos con la retina en nuestros ojos, vemos con el cerebro en realidad. Fíjate. La retina capta los fotones de luz y ahí hay las primeras neuronas, estas recogen esa luz, digamos, esa información y va pasando por estaciones a lo largo de toda la vida, toda la vía neuronal, hasta llegar a la corteza cerebral, a una región en concreto donde se procesa esa información y donde se activan otras neuronas que son las motoras, que van a hacer la reacción motora. Por ejemplo, si ahí hay un obstáculo y lo vemos, pues van a dirigir nuestras manos para girar, digamos, ¿no? O sea, mandan las órdenes a todo el resto del cuerpo. Correcto. Hablabas de 80.000 millones de neuronas. ¿Podemos crecer ese número de neuronas o podemos disminuir ese número de neuronas? Correcto, y eso es algo que sucede durante el desarrollo normal de nuestro cerebro. Digamos, el cerebro, de una manera cauta y, digamos, inteligente, genera mayor número de neuronas durante el desarrollo embrionario prenatal de las que va a necesitar después. Y eso durante el primer año de nuestra vida, en humanos, por ejemplo, 1 o 2 años, cuando somos bebés todavía, es cuando se produce un proceso de, digamos,
muerte neuronal, pero normal, o sea, que se pierden neuronas y conexiones sinápticas y se quedan las conexiones que van a ser las que van a necesitar ese cerebro, ¿no? Y ahí es donde los procesos de plasticidad entran a jugar parte, ¿no? O sea, cuántas conexiones cerebrales se van a mantener, cuáles se van a degenerar o quitar, ocurre en ese momento de vida, que no tiene nada que ver con el proceso de degeneración posterior en la vida adulta, que también es un proceso normal, cuando vamos perdiendo neuronas y conexiones en la edad adulta. Cuando vamos creciendo en nuestra Correcto. vida de edad, no generamos neuronas, al revés. Podemos ir perdiendo, ¿no? Perdemos neuronas, pero hay 2 o 3 sitios en el cerebro que mantienen una producción de neuronas, una neurogénesis se llama, la génesis de las neuronas en el adulto. Y esto todavía, fíjate que está en controversia con los científicos. Hay un grupo, incluido gente española y grupos españoles muy buenos, que todavía y que, digamos, han reconocido y han descubierto y han visto que existe esta neurogénesis en zonas concretas en el cerebro adulto, otros que dicen que no existe. Todavía hay controversia en eso, pero así a grosso modo el cerebro en el adulto no puede generar neuronas, se generan nuevas, excepto esas zonas. Pero sí que se nos mueren neuronas. Sí. ¿Muchas? No te sé decir el nombre, o sea, el número, porque esto depende también de individuo a individuo, pero sí son neuronas. Sí. Son bastantes. Pero no tanto como para que de una manera, digamos, si envejecemos sanamente, tengamos un problema. Ya. Vamos a seguir porque este tema es súper interesante. Vamos un segundo a nuestros anunciantes y volvemos enseguida. Mar, tierra, aire. Elementos que se funden en un lugar único, donde puedes sentir siglos de historia en la comisura de tus labios, en el tacto de tus dedos, donde cultura y dedicación se unen para dar lugar a una tradición milenaria, donde se forjó un vino de reyes, una leyenda que inspiró a muchos, donde detrás de cada botella hay una historia y se crean momentos alrededor. Aquí los poetas se encuentran entre fogones, las calles son moldeadas por la brisa del Mediterráneo y el sueño se culmina rodeado de naturaleza. De norte a sur, de este a oeste, se abre un abanico increíble de aromas y colores, de sabores y tradiciones. Despierta tus sentidos y déjate llevar, pues la ruta no es solo el destino, sino lo que compartes en el camino. Exposervice, suministros hosteleros. Empresa fundada en 1991, 30 años de experiencia en el sector de la hostelería y en el acondicionamiento de restaurantes, cafeterías, comedores, cocinas industriales y establecimientos de alimentación. Exposervice, suministros hosteleros.
Nuestro horario es de lunes a viernes de 9 a 2 y por las tardes de 4:30 a 8. También les atenderemos los sábados de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Exposervi, suministros hosteleros. Seguimos con Guillermina y súper interesante. Bueno, el año pasado recibes el premio Jaime I en Valencia de investigación, que eso... Madre mía, qué honor, sí. Qué bárbaro, eso es bastante grande. El premio es por tu investigación a esas neuronas, pero en el momento del embrión. Sí. ¿Cuál es ese estudio? Sí, nuestra, digamos, hablo de nuestra porque siempre somos un grupo, un equipo muy grande de investigadores. Nuestra investigación se centra en esos neuronas que hemos comentado antes, cómo se generan y cómo se conectan. ¿Cuáles son las reglas que le dicen a esas neuronas con quién se tienen que conectar durante el desarrollo? Y estudiamos circuitos específicos que son muy importantes para nuestra vida. Son los circuitos sensoriales. La mayor parte de la información que recibimos constantemente, digamos cada milisegundo, es información sensorial, de nuestra vista, de nuestros oídos, de nuestro tacto. Entonces, nosotros trabajamos en cómo se forman esos circuitos durante el desarrollo, que curiosamente se forman sin estimulación sensorial. De hecho, el cerebro es capaz de generar una organización que va a ser la base de nuestro procesamiento sensorial. Lo que quiero decir es, genera circuitos que en el futuro se ocuparán de procesar información de la vista, en el futuro procesará información del tacto, del oído, etc. Y esto lo hace durante el desarrollo embrionario. Porque esa es la pregunta que te quería hacer. Estamos en el feto, dentro de la barriga de la madre. Sí. Y ahí se está haciendo todo, se está creando ese ser y se está generando ese cerebro. Esas neuronas, ahí es donde investigáis y podéis, decirlo así caseramente, meterle mano a esas neuronas para que, por ejemplo, un niño no nazca ciego, o un niño no nazca sordo, o un niño no nazca con alguna deficiencia cerebral? Digamos, ese sería, por supuesto que esa pregunta es la más importante y relevante para la sociedad, y eso es lo que nos motiva en nuestra investigación. Esa es vuestra investigación. Sí, pero ahora mismo no podemos hacer eso. ¿Y por qué? Fundamentalmente, quizá tecnológicamente se podría empezar a pensar en algo así, pero no podemos hacerlo porque todavía no comprendemos dónde tocar. Es decir, si queremos arreglar un coche que se ha estropeado, tenemos que conocer todas las piezas, cómo funcionan. Claro. Entonces, estamos ahí todavía, estamos ahí. Hemos avanzado muchísimo y la neurociencia es uno de los campos de investigación que más ha avanzado en las últimas décadas por el avance tecnológico que nos permite hacer cosas como las que hemos hecho en mi laboratorio y que son parte del reconocimiento. Tengo esperanza, o sea, yo creo que la ciencia, como digo, y la neurociencia está avanzando mucho más rápido de lo que pensábamos en los últimos años. Yo tengo esperanza que podamos intervenir en un futuro, pero claro, estamos hablando del órgano maestro de todo, o sea, tenemos que intervenir de una manera muy precisa. Porque también está que si el Alzheimer, ¿no?, el Parkinson, la ceguera que hablábamos antes, todo eso... Sí, esas, digamos, el Alzheimer, el Parkinson, son neuropatologías del adulto, digamos, de que hay unas degenerativas. Esto que, por ejemplo, que nosotros trabajamos tiene más que ver con el neurodesarrollo, patologías de que el cerebro no se ha ensamblado bien cuando se tenía que ensamblar. Epilepsia, autismo... Se ve que la esquizofrenia se está pensando que tiene algún tipo de relación con que fallos en el neurodesarrollo y muchas otras más, la dislexia y otras más. Entonces, pueden hasta cierto punto quizás hasta compartir algunos de los mecanismos, pero
son cosas diferentes. Pero, Guillermina, ¿podríamos decir que el feto, el embrión, podríamos ya sacarle una lectura cerebral si pudiera, cuando nazca, tener esto o lo otro? Sí, o sea, nosotros, por ejemplo, ahora ya sabemos que cuando se produce en un cerebro, nosotros podemos generar en el laboratorio ratones que son ciegos, sí, y que se parecen a, digamos, son ciegos congénitos. sí, Nunca recibieron la información de la retina. Entonces, nosotros podemos ver que esa actividad cerebral ha cambiado y podemos establecer dónde está cambiando. Y sabemos ya qué circuitos están cambiando en ese cerebro. Parte del cambio ocurre en las regiones del cerebro que tendrían que haber recibido la información de la retina y que, como es ciego, no la han recibido, pero otra parte, que es muy espectacular, tiene que ver con la capacidad plástica que tiene el cerebro de adaptarse a ese cambio sensorial. Por ejemplo, en un cerebro, digamos, de un ratón ciego congénito, sí, en los primeros días de vida, sí, ya vemos que la corteza táctil, sí, la corteza somatosensorial, es más grande. O sea que este cerebro ya está anticipando, ya se ha dado cuenta que va a ser ciego, y está anticipando un aumento de la corteza táctil. ¿Por qué? Porque va a ser digamos, el sentido predominante en ese, digamos, en ese roedor, sí, en ese escenario. Algo parecido ya se había descrito que ocurría en humanos. Los ciegos congénitos tienen una capacidades aumentadas de otros sentidos, el sentido auditivo o el sentido táctil. Pero ahí etcétera. es a donde voy yo a parar. Imagina, vosotros podéis meteros en el cerebro del feto dentro de la barriga de la madre para ver si hay algo que falla y poder arreglarlo para que cuando esa personita salga esté curada, por decirlo de alguna forma. Sí, no lo podemos hacer con humanos, lo podemos hacer con roedores. Sí, sí, y esa pero bueno, parte, con roedores se ha parte visto. de lo que estamos intentando Sí, hacer nosotros. Es decir, ahora que sabemos que esto genera un mal funcionamiento de este área, podemos intervenir aquí. sí, Digamos, para ponerlo fácil, podemos cambiar la expresión de algún gen que creamos sí, que tiene que ver con esto y cambiar ese circuito y ver qué pasa si se mejora. Eso en roedores sí lo podemos intentar y lo estamos haciendo nosotros. y una vez que sale esa personita y tiene ese problema, se le puede, sabiendo ya de qué neurona cojea, por decirlo de alguna forma, se le puede meter mano para, en fin, por ejemplo, por el tema de la ceguera. Sí, claro, se podría hacer en la etapa del desarrollo en el que se está generando, que Sí, es lo que digo que estamos haciendo, cambiarlo sí, y entonces ver que eso mejora. Por ejemplo, una situación que sería más aplicable en el futuro, que creemos que puede tener sí, un impacto mayor en el futuro como estrategia en humanos o, digamos, o yo sé que hay otros grupos de investigación que lo están intentando generar, por ejemplo, en monos, sí, en primates, etcétera. Se llama reprogramar. Podemos, una neurona que tenía una función o una célula cerebral que tenía una función X, sí, reprogramarla, o sea, cambiarle mediante un cambio de un gen a que tenga otra función de otra neurona. ¿Por qué es relevante en este contexto? Porque nosotros en el laboratorio hemos podido cambiar o sea, cuando se produce una ceguera, hemos dicho que muchas neuronas mueren porque no reciben la información de la vista. Entonces, aunque pudiéramos regenerar el nervio óptico, la retina, hay un problema a nivel central y es que neuronas se han muerto porque no recibieron esa información, no les llega la información durante la vida, digamos, durante el periodo embrionario, Sí, digamos, temprano. Entonces, podríamos cambiar otra célula de al lado, reprogramarla a que fuera una neurona visual. Eso lo hemos hecho en el y laboratorio. esa es la que va nutriéndose de información. Claro, esa es la que sería la que recibiría esa información de la retina si consiguiéramos regenerar esa retina. Fíjate. Entonces, estamos haciendo, digamos, un progreso. Estamos preparando los andamios para que todas las fichas se conecten, digamos, en un futuro. Qué bueno. Pero, ¿Cuándo lo vamos a ver eso? No lo sé, no lo sé. Bueno, estás en el CSIC, estás en el Instituto de Neurociencias de aquí de San Juan, de la Universidad Miguel Hernández, Sí. que
sois de lo mejor del mundo, podríamos decir, porque creo que hay 4 centros en el mundo como el que estás. Y bueno, aquí estuvo Salvador, compañero tuyo, que también es otro científico que está con lo del ELA y también con el tema de cerebro. Y la verdad es que estamos muy orgullosos del lugar. Es un centro muy potente a nivel de la neurociencia, porque es un centro dedicado solo a neurociencia. Sí. Hay otros centros en España que son muy buenos, que digamos son mixtos. Este centro está dedicado al estudio del cerebro entero. Desde el desarrollo embrionario, desarrollo postnatal, desde la memoria, desde cognición, desde patologías del desarrollo y incluso de la función cerebral, muchos, casi 500. Me das una alegría tremenda. ¿Tenemos talento? Mucho. Tenemos ¿Talento mucho talento alicantino y provincial? Yo creo que sí, tenemos talento alicantino provincial y a nivel nacional todavía más. O sea, tenemos mucho talento en España. Yo creo que nos lo tenemos que empezar a creer ya. De hecho, ayer nos lo deberíamos creer ya, porque somos exportadores de talento. La gente y los colegas nuestros, y esto lo comentamos mucho, nos piden investigadores españoles en instituciones de todo el mundo, porque saben pues bueno, que son muy buenos trabajando, tienen mucha motivación, y esto es muy importante. Que te llaman por teléfono y te dicen, Guillermina, mándame algún becario, ¿no? Correcto, ¿Sí? Esto pasa, sí. O sea que nos lo tenemos que creer. Qué bueno, qué bueno. ¿Próximos pasos? Bueno, próximos pasos, tenemos muchos retos en el laboratorio. Ahora tenemos otros proyectos también que acaban de empezar, un proyecto europeo de mucha envergadura también para trabajar en esas actividades que os comentaba antes. Bueno, esos son los retos a donde vamos. Queremos ir incluso antes en el embrión a ver qué está pasando en ese cerebro. Muchas cosas, muchas motivaciones. Me imagino, no estoy seguro, que si consigues, tú que eres la que lleva un poco la dirección, el premio Nobel lo tienes asegurado. Bueno, mi padre siempre decía que siempre me motivaba con esto. Tú vas a llegar a ser premio Nobel. Hace falta muchas cosas para llegar a premio Nobel. Ese no es mi leitmotiv, digamos. Está claro pero que no es tu objetivo. No es mi objetivo, pero bueno, otros tienen que decidir esas cosas. Pero el nuestro sí. El nuestro sí que es que seas premio Nobel porque lo consigues, y verdaderamente es lo que te decía al principio, que es un premio que nos das a la humanidad, porque esos avances siempre nos alegran mucho. Muchas gracias. Guillermina, te agradezco una barbaridad que hayas venido a Son Fills del Poble. Muchas gracias. Muchos saludos a Muchamel, que ahora mismo tenemos el tomate por ahí funcionando. Sí. Estaremos comiéndonos ese tomate. Y tan rico que está. Madre mía. Y por favor, al mínimo descubrimiento nuevo, a lo que sea, aquí nos tienes, que Muy encantados de poder comunicarlo a todos nuestros telespectadores. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, Guillermina. Pues queridos telespectadores, cuando hablábamos un poco en broma, pero que no es broma, lo del premio Nobel, es que es posible. Es que si consiguen llegar, que lo están haciendo poco a poco, al tema embrional con el asunto de las neuronas y modificarlas de alguna forma o arreglarlas de alguna forma para que esos fetos ya nazcan sin esos problemas, eso sería un logro, pues como el que hizo en su día Ramón y Cajal, un logro histórico para toda la vida. Y es de Muchamel, es de aquí, es nuestra, de nuestra provincia. Y lo que decía Guillermina, tenemos mucho talento, debemos de creérnoslo. Por supuesto que los demás también son muy buenos, pero vamos a mirarnos nosotros, ensalzarnos, levantarnos, aplaudirnos, abrazarnos, porque somos muy buenos. La semana que viene, más.
Maseto, líder en la fabricación de maquinaria para el procesado de frutos secos.